Este año los premios Nobel de Física y Química fueron entregados a personas que están apoyando el ecosistema de inteligencia artificial, como lo es Geoffrey Hinton o Demis Hassabis del equipo de DeepMind. Y esto es bastante controversial. Muchas personas dentro de la comunidad de los premios Nobel y de investigación hablan de el premio de física debe ser entregado a físicos que están trabajando en distintos proyectos y no hacia la creación de inteligencia artificial. Por otro lado, también pasa lo mismo con el premio de química, pero es que la verdad es que está bastante interesante y no, esto no tiene nada que ver con ChatGPT, con DALI, con ninguno de estos modelos que están siendo trend o tendencia de inteligencia artificial generativa, sino con esfuerzos de décadas en la construcción de grandes modelos de inteligencia artificial que están apoyando, sí, a la física, sí, a la química, pero como lo vemos también al impacto en salud, en educación, en economía, en paz, en comunicaciones y distintos usos increíbles que se le está dando a la inteligencia artificial. Y justo vamos a hablar de eso el día de hoy. Vamos a empezar con el premio de física. Fue entregado a John Hotfield y a Geoffrey Hinton. Y esto es por sus esfuerzos en distintas investigaciones para poder llegar a lo que hoy conocemos como las redes neuronales, que es una base del deep learning y esta es la base de todo lo que conocemos hoy como inteligencia artificial generativa, deep learning y todas las maravillas que estamos viendo. De no ser por estas investigaciones, no existirían las redes neuronales artificiales como las conocemos y por supuesto no estaría generándose este gran impacto en inteligencia artificial que vivimos a hoy en día. Ahora, ¿por qué específicamente se le dieron estos premios a estas personas? Empecemos por John Hotfield. Y es que en 1982 se creó un gran diseño para lo que conocemos como memoria asociativa. Y es que cabe resaltar que a hoy las redes neuronales artificiales que utilizamos en inteligencia artificial están inspiradas en las redes neuronales biológicas que habitan en nuestro cerebro. Tal cual son distintas conexiones que se comunican y envían estímulos entre sí para lograr lo que conocemos como pensamiento. Ese increíble número de conexiones entre las distintas redes es lo que se quiso llevar hacia las redes neuronales artificiales que funcionan de manera muy similar. Y ahora, en la investigación de 1982 de Hotfield, lo que se quería era buscar una memoria, algo que pudiera identificar patrones y llegar a cierto punto en la red neuronal para que se pueda generar o pueda encontrar este patrón, que funciona exactamente como funciona nuestra memoria. Supongamos esto. Muchas veces, cuando olvidas un término, intentas buscar patrones o cosas similares que puedan ayudar a recordarlo. Y pasa mucho en conversaciones tipo, esta persona que empezaba por F, Francisco, Felipe, ese tipo de cosas, o el que actuaba en esta película junto a Brad Pitt y George Clooney, y buscas ciertos patrones o asociaciones que te ayuden a llegar a ese término. En este premio Nobel se ilustra bastante bien esta investigación con esta imagen o esta ilustración. Imaginemos un valle, el cual tiene montañas y por supuesto tiene valles. En la parte de abajo o en los valles, esta es realmente la memoria profunda, los conceptos más sólidos que tiene una red neuronal. Supongamos que arrojamos una esfera en algún punto de la montaña, que estas montañas van a hacer una similitud a los patrones. Esta canica o el objeto que empecemos a rodar a través de esta montaña va a buscar y va a caminar entre los patrones hasta que llegue en algún punto al punto más bajo de todo ese valle, que es simplemente un punto donde se encuentra una memoria. Si la red neuronal está bien construida, podemos darle una imagen o una información incompleta o difusa y permitir que el modelo de inteligencia artificial o de memoria asociativa propuesto por Hatfield logre completarlo hasta llegar a la memoria y completar totalmente este input que fue difuso.
Es un poco complejo, es un poco complicado, pero realmente es una de las bases que nos ayudó a llegar a lo que conocemos hoy como Deep Learning o redes neuronales artificiales bastante robustas. Por otro lado, también del premio de física está Geoffrey Hinton, uno de los padrinos de la inteligencia artificial que ha hecho increíbles aportes en estadística y física totalmente orientada a las redes neuronales. Estoy hablando de que continuamente está entregando nuevos papers, nueva investigación que permite seguir adelante en la inteligencia artificial. A hoy, curiosamente, son las personas que más está apoyando la regulación de inteligencia artificial, incluso muchas veces parar la investigación en inteligencia artificial por ciertos incertidumbres o por ciertos miedos que tiene Geoffrey Hinton sobre cómo se van a utilizar toda su investigación y las redes neuronales y la inteligencia artificial a hoy en el modelo económico que tenemos, con bastantes miedos, y él está insistiendo en una regulación mucho más fuerte, pero esto es tema de otro video. Lo interesante es que Geoffrey Hinton nos ayudó inicialmente en el 87 a crear la máquina de Boltzmann. Y esto es basado, por supuesto, también en una investigación física. El objetivo era entregar probabilidades a ciertos patrones de la red con el fin de que aprendiera por sí misma. Y es que tal cual como funcionan las redes neuronales biológicas, la idea es que una red de inteligencia artificial o una red neuronal aprenda por sí misma cuando le doy distintos ejemplos. Pasa tal cual como con nuestro cerebro. Si le digo, esto es un perro y esto es un gato, a un niño o a un bebé, y se lo digo continuamente, su cerebro va a empezar a interpretar los patrones del perro, que son diferentes a los patrones del gato en cuanto a su forma, en cuanto a los sonidos que emiten, y también empieza a relacionar el concepto perro y el concepto gato en su lenguaje para así entender realmente o aprender qué son perros y gatos. Y esto se logra en inteligencia artificial gracias a este avance de Geoffrey Hinton. Nos entrega también un concepto interesante que son las capas ocultas de una red neuronal. En verdad, las capas ocultas empiezan a guardar información o patrones más relevantes. Entre más profunda sea una red de inteligencia artificial, una red neuronal, tiene más capas ocultas, y estas capas ocultas conllevan información mucho más densa y específica, al punto en el que no sabemos qué es lo que guarda o no sabemos qué patrones puede detectar, pero sí que está aprendiendo a reconocer y a identificar distintos patrones. Y claro, llegamos a este punto en donde muchas personas están hablando de, hey, si bien hace décadas se hizo esta implementación que si bien está basada en física es muy interesante, no es suficiente para poder ganar un premio Nobel en física. Y menos aún cuando hay grandes investigaciones y grandes personas trabajando en proyectos interesantísimos de física actualmente. Y no estos proyectos que ayudan a llegar a lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, deep learning e inteligencia artificial generativa. Por otro lado, las personas del premio Nobel y muchos importantes científicos hablan de la relevancia de que esas investigaciones en verdad tienen una base fundamental de la física y la estadística, que esto por supuesto está ayudando a físicos alrededor del mundo y a muchos investigadores a mejorar los resultados de sus proyectos o su investigación. De hecho, gracias a esto se crearon redes neuronales como las conocemos actualmente, y esas redes neuronales se están utilizando, por ejemplo, para analizar datos en el CERN, para el bosón de Higgs. Se están utilizando incluso para poder procesar la foto del primer agujero negro que vimos anteriormente. Se están utilizando también para cruzar distintos datos y poder generar fotos del espacio con telescopios de altísimo nivel como los conocemos actualmente. Los usos de esta tecnología orientada a física también existen. No solo tienen un fundamento físico, sino que también se está utilizando para mejorar la investigación de la física. Y esto, por supuesto, es lo que dice el equipo de premios Nobel. Se hace una discusión muy fuerte. Algunas personas están a favor, otras personas están en contra, así que tu opinión es importante. Si quieres, déjala acá en el sistema de comentarios sobre si es suficiente estos aportes de inteligencia artificial para ganar un premio Nobel, y más en un área tan importante como lo es la física.
Y por otro lado, claro, tenemos el premio de química en los Nobel entregado al equipo de AlphaFold. Artemis Hassabis, que es el CEO y fundador de DeepMind, uno de los laboratorios de inteligencia artificial más importantes que tenemos en el mundo, propiedad por supuesto de Google o Alphabet, y que ha hecho grandes contribuciones. Claro, lo conocemos por Gemini, lo conocemos por Imagen, los conocemos por Notebook LM, muchísimos modelos interesantes que por supuesto hemos visto en este canal, que si no te has suscrito, pues sí vale la pena que lo hagas porque me ayuda bastante a seguir generando este tipo de contenidos. Pero volviendo al tema de el Premio Nobel de Química, esto es interesante porque se dio el Premio Nobel de Química gracias a un modelo específico de inteligencia artificial, que por supuesto es el resultado de mucha investigación de químicos, de estadísticos, de físicos y de muchas personas que trabajan dentro del ecosistema de inteligencia artificial en DeepMind. Y estoy hablando de AlphaFold. Y claro, no voy a entrar mucho en detalle de AlphaFold porque ya dediqué un video entero para hablar de la importancia de este modelo. Lo puedes encontrar acá y lo puedes encontrar, claro, en la descripción de este video en los enlaces. Lo importante es, AlphaFold es un modelo de inteligencia artificial encargado de predecir la estructura de las proteínas. Simplemente eso. Pues resulta que las proteínas y otras enzimas son la base de la biología, o sea, la base misma de la vida. Si logramos entender cómo funciona una proteína o cuál es su estructura o cuál es su diseño, logramos entender cómo funciona tal cual esa proteína y por supuesto podemos modificarla, podemos optimizarla, podemos hacer muchísimas otras cosas. De hecho, la gran mayoría de proteínas que conocemos como humanidad son resultado de AlphaFold, de un modelo de inteligencia artificial que ayuda a científicos alrededor del mundo a descubrir estas proteínas, que son de nuevo la base de la cadena de la vida. Cuando logramos descubrir eso, entonces podemos mejorar los medicamentos y las vacunas, podemos crear enzimas que descompongan el plástico o que encapsulen el CO2, que por supuesto esto ayuda muchísimo al impacto ambiental. Podemos prevenir enfermedades, podemos detectar enfermedades de manera más temprana. Estamos hablando de un modelo que literalmente nos está ayudando a decodificar la clave de la vida. Y por supuesto, esto fue suficiente para que el equipo de los premios Nobel le diera este reconocimiento al equipo de DeepMind y a AlphaFold. De nuevo, si quieres saber mucho más de este modelo, lo encuentras por acá o en el enlace que está en la descripción de este video. Quiero terminar este video con una reflexión y es que, claro, en este canal hablo muchísimo de chatbots, de modelos que pueden generar imágenes, de manejo de video, manejo de audio, de distintas arquitecturas que están ayudando al entorno empresarial y económico, de cómo incluso podemos utilizar inteligencia artificial para hacer diseño, para mejorar en programación, para mejorar en distintos aspectos incluso de nuestro día a día. Pero esto es lo que lo utilizamos nosotros directamente como clientes finales o como customers. En realidad, la inteligencia artificial va mucho más allá de ChatGPT, va mucho más allá de prompts, va mucho más allá de inteligencia artificial generativa, que es esta ola que estamos viviendo. Inteligencia artificial está ayudando a resolver grandes problemas que afrontamos en la vida, como lo es el manejo de proteínas, como lo vimos en el premio de química, como lo es la investigación espacial que está apoyando esa inteligencia artificial para ayudar a la investigación de físicos y matemáticos alrededor del mundo. Está sirviendo literalmente para mejorar los modelos de educación, está sirviendo para mejorar la salud y los esquemas y las vacunas y todo lo que tenemos alrededor del mundo. Inteligencia artificial no es solo una moda. Venimos trabajándola desde el 1950. En 1960 se creó el primer modelo de redes neuronales con un perceptrón. En el 82, Hotfield nos entrega esta red de memoria asociativa. En el 87 estamos hablando de los esfuerzos de Geoffrey Hinton. Lo que vivimos hoy es un esfuerzo acumulado de estos y muchísimos otros investigadores que están ayudando a crear herramientas y modelos de inteligencia artificial que mejoren y aceleren el estado actual que tenemos en investigación y en tecnología y en avance como humanidad.
Así que vale mucho la pena que le demos un ojo a eso y entendamos el alcance real de la inteligencia artificial. Y claro, algunas personas hablarán de sí que está interesante, no es para un Nobel, quizás sí, quizás no, puedes dejar tus comentarios por acá. Y no siendo más, nos vemos en otro video. Recuerda que si te ha gustado esto, suscríbete, activa la campanita, dale like. Por supuesto, comparte este video para que muchas personas más entiendan el verdadero impacto de inteligencia artificial.